Página 24. Número 1. De la desesperación en la cual no se quiere ser uno mismo o desesperación debilidad. Esta designación de desesperación debilidad ya implica una anticipación sobre la segunda forma de la desesperación, aquella en la cual se quiere ser uno mismo. De este modo, su oposición no es más que relativa. No existe desesperación enteramente sin desafío, la misma expresión en la cual no se quiere también lo evidencia. Y, por otra parte, hasta en el supremo desafío de la desesperación existe debilidad. Véase, pues, toda la relatividad de su diferencia. Podría decirse que una de las formas es femenina y la otra masculina. Un giro psicológico permitirá observar a menudo en la realidad que lo que encuentra la lógica, y que debe pues verificarse necesariamente, de hecho se verifica también, y se constatará que nuestra clasificación abarca toda la realidad de la desesperación. En efecto, para el niño no se habla de desesperación, sino únicamente de cóleras, pues que sin duda en él solo hay eternidad en potencia, y aquí no se puede exigir lo que hay derecho a exigir en el adulto, ¿quién debe tenerlo? ¿Cómo se desespera una mujer y cómo aún lo hace un varón? Lejos de mí, sin embargo, el pensamiento de que, no se puede encontrar en la mujer formas de desesperación masculinas inversamente, en el hombre formas de desesperación femeninas, pero esta es la excepción. Claro está que la forma ideal no se halla en ninguno y solo en ideas es enteramente verdadera esta distinción de la desesperación masculina y de la desesperación femenina. La mujer no posee una intelectualidad dominante. En la mujer no existe esa profundización subjetiva del yo, ni una intelectualidad absolutamente dominante, aunque ella posee mucho más a menudo que el hombre una sensibilidad delicada. En cambio su ser es adhesión, abandono, pues si no, no es mujer. Cosa extraña, nadie tiene su mojigatería, palabra bien formada para ella por el lenguaje, ni ese mohín casi de crueldad, y sin embargo su ser es adhesión y, esto es lo admirable, todas esas reservas expresan en el fondo más que tal condición. En efecto, a causa de todo ese abandono femenino de su ser, la naturaleza la ha armado tiernamente con un instinto cuya finura sobrepasa a la más lúcida reflexión masculina y la reduce a nada. Esta afección de la mujer y, como decían los griegos, ese don de los dioses, esa magnificencia, es un tesoro demasiado grande para que se lo arroje al azar, pero ¿qué inteligencia humana lúcida tendrá jamás bastante clarividencia para adjudicarlo a quien se lo merezca? Por esto la naturaleza se ha encargado de ello, por instinto, su ceguera ve más claramente que la más clarividente inteligencia, por instinto ve a dónde dirigir su admiración, dónde llevar su abandono. Siendo todo su ser adherirse, la naturaleza asume su defensa. De aquí también proviene que su feminidad no nace más que de una metamorfosis, cuando la infinita gazmoñería se transforma en abandono de mujer. Pero esta adhesión profunda de su ser reaparece en la desesperación, es su modo mismo. En el abandono ella ha perdido su yo y solo así encuentra la felicidad, vuelve a encontrar su yo, una mujer feliz, sin adherirse, es decir sin el abandono de su yo, fuere a quien fuese por lo demás, carece de toda feminidad. También el hombre se da y es un defecto en él no hacerlo, pero su yo no es abandono, fórmula de lo femenino, sustancia de su yo, y tampoco necesita serlo, como hace la mujer, para volver a encontrar su yo, puesto que ya lo tiene, él se abandona, pero su yo permanece allí como una conciencia sobre el abandono, mientras que la mujer, con una verdadera feminidad, se precipita y precipita su yo en el objeto de su abandono. Perdiendo ese objeto, ella pierde su yo y entonces cae en esa forma de la desesperación en la cual no se quiere ser uno mismo. El hombre no se abandona de esa manera, pero también la otra forma de la desesperación lleva el signo masculino, en ella el desesperado quiere ser él mismo. Esto para caracterizar la relación entre la desesperación del hombre y de la mujer. Sin embargo, recordemos que aquí no se trata de abandono en Dios ni de la relación del creyente con Dios, en la cual desaparece esa diferencia del hombre y de la mujer. Es indiferentemente cierto que el abandono es el yo y que se llega al yo por el abandono. Esto vale tanto para el uno como para la otra,
incluso si muy a menudo en la vida la mujer no tiene relación con Dios sino a través del hombre. Primero. Desesperación de lo temporal o de algo temporal. Aquí estamos ante lo inmediato puro o de lo inmediato con una reflexión simplemente cuantitativa. Aquí no hay conciencia infinita del yo, de lo que es la desesperación, ni de la naturaleza desesperada del estado en que uno se encuentra. Aquí, desesperar es simplemente sufrir, se soporta pasivamente una opresión exterior y la desesperación no viene de ningún modo desde dentro, como una acción. En resumen, es por un abuso del lenguaje inocente, por un juego de palabras, como cuando los niños juegan a los soldados, que en el lenguaje del espontáneo se emplean palabras como, el yo, la desesperación. El hombre de lo espontáneo, si verdaderamente la vida ofrece tipos de inmediato a tal punto desprovistos de toda reflexión, no es, para definirlo y definir su yo bajo el ángulo de lo espiritual, sino una cosa más, un detalle en la inmensidad de lo temporal, una parte integrante del resto del mundo material, y ese hombre no posee en él más que una falsa apariencia de eternidad. De este modo el yo, como integrando el rasgo, puede empeñarse en desear, anhelar, gozar. Y siempre resulta pasivo, incluso si desea, ese yo sigue siendo un dativo, como cuando el niño dice, yo, sin otra dialéctica que la de lo agradable y desagradable, ni otros conceptos que los de felicidad, desgracia, fatalidad. He aquí que entonces adviene, sobrevenir, a ese yo irreflexivo alguna causa que le hace desesperar, algo imposible por otra vía, no teniendo el yo ninguna reflexión en sí mismo. Desde fuera debe llegarle la desesperación, la cual no es más que una pasividad. Lo que llena la vida de ese hombre inmediato o, si hay en él una sombra de reflexión, la parte de esa vida a la cual, ante todo, tiene en cuenta, se la quita de pronto un golpe de la suerte y, para hablar en su lenguaje, helo aquí desgraciado, es decir que semejante golpe rompe entonces en él lo inmediato, al cual ya no puede retornar, desespera. O también, aunque es bastante raro en la vida, si bien muy normal en el razonamiento, esa desesperación de lo inmediato resulta de lo que este hombre irreflexivo llama un exceso de felicidad, lo inmediato, como tal, en efecto, es de una gran fragilidad y todo quid nimis, que pone a prueba la reflexión, le lleva a la desesperación, por lo tanto, desesperado, más bien, por un extraño espejismo y como instruido a fondo de su propio sujeto, dice que desespera, pero la desesperación es perder la eternidad, y de esta pérdida no dice nada, incluso ni piensa en ella. La pérdida de lo temporal no es en sí desesperación y, sin embargo, habla de ella y la llama desesperar. En un sentido, son verdaderos sus propósitos, pero no como él los entiende, colocados al revés, también hay que entenderlos a la inversa, indica lo que allí es desesperación, diciéndose a la vez desesperado y durante este tiempo, en efecto, la desesperación se produce detrás suyo, a su pesar. Como alguien que da la espalda al ayuntamiento y que lo señala delante suyo diciendo, allí, enfrente, está el ayuntamiento, el pobre hombre dice bien, está delante suyo. Pero si se da vuelta. En efecto, no está desesperado, no, aunque no se engañe llamándose tal. Pero él se trata de desesperado, se considera como muerto, como la sombra de sí mismo. Y no obstante no lo es, incluso digamos que aún hay vida en ese cadáver. Si cambiara de pronto todo ese mundo exterior, y se realizara su deseo, se le verá refocilarse y de inmediato recobrar el pelo de la bestia, y nuestro hombre recomenzará a correr. Pero la espontaneidad no conoce otra manera de luchar, y solo sabe bien una cosa, desesperar y caer en desmayo. Y, sin embargo, si existe algo que ella ignora, es que es desesperación. Desespera y desmaya, luego permanece inmóvil como muerto, habilidad como la de hacer el muerto, pues ella aseméjase a esos animales inferiores, sin más armas ni defensas que la inmovilidad y la simulación de la muerte. Es muy desesperante fingirse muerto delante de un parvada de buitres. Mientras tanto el tiempo pasa. Entonces, con alguna ayuda exterior, el desesperado readquiere vida, vuelve a partir del punto en el cual había aflojado,
sin devenir ya un yo que no era ayer, y continúa viviendo en la espontaneidad pura. Pero sin ayuda de fuera, muy a menudo la realidad toma entonces un giro distinto. Un poco de vida retorna a pesar de todo a ese cadáver, pero, como dice, nunca más será él mismo. Ahora cree gustar algo de la existencia, aprende a imitar a los otros y a sus maneras de vivir. Y helo aquí que vive como ellos. Y en la cristiandad es además un cristiano que los domingos va al templo, escucha al pastor y lo comprende, pues son dos compadres, y cuando muere, el otro, por 10 riksdales, lo introduce en la eternidad. Es desesperante querer ser lo que no somos. Pero en cuanto a ser un yo, nunca lo ha sido, ni antes ni después. Esta es la desesperación de lo inmediato, no querer ser uno mismo, o más bajo aún, no querer ser un yo o, forma la más ínfima de todas, desear ser otro, desearse un nuevo yo. La espontaneidad, en el fondo, no tiene ninguno y no conociéndose, ¿cómo podría reconocerse? De este modo su aventura a menudo toma un giro burlesco. El hombre de lo inmediato, desesperando, incluso no posee suficiente yo para desear o soñar haber sido al menos aquel que no ha llegado a ser. Entonces se ayuda de otra manera, deseando ser otro. Obsérvese, para convencerse, a las gentes de lo espontáneo, a la hora de la desesperación, el primer deseo que les llega es haber sido o devenir otro. En todo caso, ¿cómo no sonreír ante un desesperado de esta clase, cuya misma desesperación, a la mirada de los hombres, permanece a pesar de todo siendo bastante anodina? Generalmente ese hombre es de una comicidad sin límites. Figúrese un yo, y nada es, después de Dios, más eterno que el yo, y que ese yo se ponga a pensar en los medios de trastornarse en otro, distinto a él mismo. Y ese desesperado, cuyo único deseo es esa metamorfosis, la más descabellada de todas, de pronto está enamorado, sí, enamorado de la ilusión de que el cambio le sería tan fácil como cambiar de traje. Pues el hombre de lo inmediato no se conoce a sí mismo, literalmente no se conoce más que por el hábito, no reconoce un yo, y aquí se encuentra su comicidad infinita, más que a su vida exterior. No podría hallarse un desprecio más ridículo, pues, precisamente, es infinita la diferencia entre el yo y sus exteriores. Como toda esta vida ha sido cambiada para el hombre de lo inmediato, y ha caído en la desesperación, da un paso más, le acude la idea y le sonríe. Toma. ¿Y si me convirtiera en otro? ¿Si me ofreciera un nuevo yo? Sí, si deviniera otro. ¿Pero sabría reconocerse luego? Nota. Actualmente, en el 2018, hay gente que se somete a cirugías plásticas para modificar su rostro o una parte de su cuerpo. Después de hacerlo, sienten que son otras personas. Una vez que se someten a una operación quirúrgica de ese tipo, ¿qué sigue? Cuéntase que un campesino, que llegara descalzo a la ciudad, ganó en ella tantas monedas que pudo comprarse medias y botines, quedándole aún bastante para emborracharse. La historia dice que entonces, ebrio y con deseos de regresar, cayó en medio del camino y se durmió. Ocurrió que pasara un coche, y el cochero comenzó a gritarle que se moviera si no quería que le rompiese las piernas. Entonces nuestro borracho se despertó, y mirando sus piernas con botines nuevos y no reconociéndolas, gritó: «Pasa cuando quieras, no son mías». Así hace el hombre de lo inmediato que desespera, es imposible imaginarlo en la realidad de otro modo que siendo cómico, pues a fe mía que ya es una especie de malabarismo hablar en su jerga de un yo y de la desesperación. Cuando se supone lo inmediato mezclado con alguna reflexión sobre sí, la desesperación se modifica un poco, entonces el hombre un poco más consciente de su yo, lo es también por esto un poco más sobre lo que es desesperación y la naturaleza de su propio estado, que hable de estar desesperado ya no es absurdo, pero siempre es en el fondo desesperación debilidad, un estado pasivo, y su forma continúa siendo aquella en que el desesperado no quiere ser el mismo. El progreso, aquí, sobre el puro inmediato, es ya que la desesperación no surge siempre de un choque, de un acontecimiento,
sino que puede ser debida a esa reflexión, a esa misma reflexión sobre sí, y que ya no es entonces una simple sumisión pasiva a causas externas, sino, en cierta medida, un esfuerzo personal, un acto. Es verdad que hay aquí un cierto grado de reflexión interna y, por lo tanto, de retorno al yo, y este comienzo de reflexión abre esa acción de retraimiento en que el yo se da cuenta de su diferencia íntima con el resto del mundo exterior, comienzo que abre también la influencia de esa elección sobre el yo. Pero esto no lo lleva muy lejos. Cuando ese yo, con su bagaje de reflexión, trata de resumirse íntegramente, corre el riesgo de tropezar con alguna dificultad en su estructura profunda, en su necesidad. Pues ningún yo, al igual que cualquier cuerpo humano, no es perfecto. Esta dificultad, cualquiera sea ella, le hace retroceder de espanto. O entonces algún suceso marca una ruptura más profunda de su yo con lo inmediato de lo que pudo hacerlo su reflexión o también su imaginación descubre un posible que, si sobreviniera, rompería igualmente lo inmediato. Entonces desespera. Su desesperación es la desesperación debilidad, sufrimiento pasivo del yo, contrario a la desesperación en la cual el yo se afirma, pero gracias al pequeño bagaje de reflexión sobre sí, intenta también aquí diferente de lo espontáneo puro defender su yo. ¿Y quién defiende al yo y qué tipo de amenaza física le acosa? Comprende qué trastorno sería abandonarse a ella y no la hace una apoplejía como el hombre de lo inmediato, pues su reflexión la ayuda a comprender que se puede perder mucho, sin perder sin embargo su yo, hace concesiones e incluso está en condiciones de hacerlas, habiendo efectuado bastante bien la partida de su yo y de toda exterioridades, y presintiendo vagamente que debe haber en el yo una porción de eternidad. Pero inútilmente puede debatirse. La dificultad hallada exige una ruptura con todo lo inmediato y para ello no posee bastante reflexión ética, no tiene ninguna conciencia de un yo a adquirir por una abstracción infinita que lo saque de toda exterioridad, de un yo abstracto y desnudo, contrario del yo vestido de lo inmediato, primera forma del yo infinito y motor de ese proceso sin fin, en el cual el yo asume infinitamente su yo real con sus cargos y beneficios. Por lo tanto desespera, y su desesperación consiste en que no quiere ser él mismo. No porque se empecine en el ridículo de querer ser otro, no rompe consigo mismo, sus relaciones recuerdan aquí los sentimientos que habría tenido alguien por su domicilio. Lo cómico está en que el vínculo con el yo nunca es tan flojo como el de un hombre con su domicilio. Si le disgustara en su domicilio el humo o una cosa cualquiera, ese hombre lo deja pues, pero sin abandonarlo, sin alquilar otro, persistiendo en considerarlo como suyo, descontando que el inconveniente pasará. De igual manera nuestro hombre desespera. Mientras dura la dificultad, según la expresión literal, no se atreve a retornar a sí mismo, no quiere ser el mismo, pues es cosa que sin duda pasará, que quizá cambiará, ese sombrío posible dejará que se olvide. Esperanzado, mientras tanto no lo hace, por así decir, más que raras visitas a su yo, con el propósito de ver si no se ha producido un cambio. Y desde el momento en que se produce, vuelve a instalarse en él, como dice, se vuelve a encontrar, queriendo solamente decir que vuelve a asirse el punto en que aflojó, no tenía más que una sospecha del yo, nada más ha ganado. Pero si nada cambia, se arregla de otro modo. Da completamente la espalda al camino interno que habría de tomar para ser verdaderamente un yo. Toda cuestión del yo, de lo verdadero, es entonces como una puerta vedada en lo más profundo de su alma. Sin nada detrás. Asume lo que en su jerga se llama su yo, es decir que ha podido tocarle de dones, talentos, etc. Todo esto lo asume pero dirigido al exterior, hacia lo que se llama la vida real, la vida activa. Solo tiene relaciones prudentes con la escasa reflexión sobre él mismo que retiene, y teme que reaparezca lo que se ocultaba en último plano. Lentamente logra entonces olvidarlo, con el tiempo casi lo encuentra ridículo, sobre todo cuando se halla en buena sociedad, con otras gentes de acción y de valor, poseyendo el gusto y el entendimiento con la realidad. Encantador. Helo aquí como en las novelas felices, casado ya desde hace varios años,
hombre activo, de empresa, padre de familia y ciudadano, incluso quizá gran hombre, en su casa, hablando de él, sus criados le prestan un yo, el señor mismo, es un notable, su apostura sabe dar todo lo debido a las personas, sin olvidar lo correspondiente a su propia persona, a juzgar por ese debido, no cabe duda de que es una persona. Y en la cristiandad es un cristiano, de igual modo como sería pagano en el paganismo y holandés en Holanda, que forma parte de los cristianos bien educados. El problema de la inmortalidad a menudo le ha ocupado y más de una vez preguntó al pastor si realmente existe, si realmente reconocerase en ella, punto que bien puede interesarle muy especialmente, puesto que no tiene yo. ¿Cómo describir de verdad esta clase de desesperación sin un grano de sátira? Su comicidad está en que ha hablado de ella en pasado, y lo terrible, en que después de haberla superado, como él cree, sea su estado precisamente desesperación. Lo cómico infinito, en esta sapiencia práctica, tan elogiada en el mundo, en todo ese sagrado quirielle de buenos consejos y de proverbios prudentes, todos esos se verá, uno se arreglará, a pasar al libro del olvido etc., en un sentido ideal, es estupidez completa, que no sabe dónde está el verdadero peligro ni en qué consiste. Pero también allí lo terrible es esa estupidez ética. La desesperación de lo temporal o de algo temporal es el tipo más extendido de desesperación y sobre todo en su segunda forma, como inmediato mezclado con un poco de reflexión sobre sí mismo. Cuanto más se impregna la desesperación de reflexión, menos visible es aquí abajo, o menos se encuentra. No sirve fingir que no se está desesperado. Tan cierto es esto, que la mayoría de los hombres no penetran muy a fondo en su desesperación, lo que no prueba que no la tengan. Muy raros son aquellos cuya vida, y aún débilmente, tenga un destino espiritual. ¿Cuántos procuran lograrlo y entre estos últimos, cuántos no abandonan el empeño? No habiéndolo aprendido, ni por temor ni por imperativo, todo lo demás les es indiferente, infinitamente indiferente. Por esto no se empeñan mucho en preocuparse por sus almas y querer ser espíritu una contradicción a sus ojos, que el espejo del medio les devuelve aún más ruidosa, ya sea ello para el mundo una pérdida de tiempo, pérdida inexcusable que tendrían que penar las leyes o al menos un acto que hay que mercar con el desprecio o el sarcasmo, como una traición a la humanidad, como un absurdo desafío llenando el tiempo con una vaciedad loca. Entonces llega una hora en sus vidas, y signo de exclamación abierta hay signo de exclamación es la mejor, en que a pesar de todo penetran en una orientación interior. Pero apenas encuentran los primeros obstáculos, vuelven atrás, pareciéndoles el camino una vía que conduce a un desierto desolado. Un ring sumerliechone grunegüede. Se vuelven pues, y rápidamente olvidan ese tiempo, que fue su mejor tiempo signo de exclamación abierta hay signo de exclamación y lo olvidan, como se hace con una niñería. Además son cristianos, tranquilizados por los pastores en la cuestión de la salvación. Como se sabe, esa desesperación es la más corriente, incluso tan común que, por sí misma, explica la idea que anda por las calles de que la desesperación es exclusivamente un gaje de los jóvenes y no debería hallarse en el hombre maduro, llegado a la cima de la vida. La madurez no implica verse libre de la desesperación. Es esta una opinión desesperada, que se descarría o, más bien, que se engaña, sin ver sin ver, cosa peor, pues aquello que no se ve es sin embargo lo mejor que casi puede decirse de los hombres, visto que más a menudo es peor lo que sucede que la mayoría de ellos, mirándolos a fondo, no superan en toda su vida su estado infantil y juvenil, la vida inmediata, teñida de una ligera dosis de reflexión sobre sí mismo. No, la desesperación no es verdaderamente algo que solo se encuentra en los jóvenes y que no nos abandona al crecer, como la ilusión que agrandándose se pierde. Pues es esto lo que hace, incluso con la tontería de creerlo. Por el contrario, cuantos, hombres, mujeres y viejos aparecen llenos de ilusiones pueriles como cualquier jovenzuelo. En efecto, se omite las dos formas de la ilusión, la de la esperanza y la del recuerdo. Los jóvenes tienen la primera, los viejos la segunda,
pero también los últimos son presa de ella por el hecho de que se hace sobre la misma una idea muy particular, de que no tiene más que la forma de la esperanza. El viejo vive de puros recuerdos. Naturalmente no es esta la que los atormenta, sino es otra, en revancha bastante divertida, desde un punto de vista expuestamente superior y desilusionado, su desprecio por la ilusión de los jóvenes. La juventud vive en la ilusión, esperando de la vida y de ella misma lo extraordinario. Por el contrario, en los viejos la ilusión redúcese a menudo a su manera de recordar la juventud. Una anciana, que por su edad debería estar libre de ello, con frecuencia húndese tanto como una joven en las ilusiones más imaginarias, cuando en el recuerdo se figura sus años de joven, cuán feliz era entonces, cuán linda era, etc. Ese fuimus tan frecuente en sus labios de vieja equivale a la ilusión de los jóvenes dirigida hacia el futuro, en una y otros, mentira o poesía. Pero un error, de muy distinta manera desesperado, consiste en creer que la desesperación es únicamente gaje de los jóvenes. Y de modo general además que es desconocer la naturaleza del espíritu y desconocer asimismo que el hombre no es más que una simple criatura animal. Aunque también un espíritu. Qué estupidez pensar que la fe y la sabiduría pueden venirnos también despreocupadamente, sin más, con los años, al igual que los dientes, la barba y el resto. No a donde lleguen fatalmente los hombres y sea lo que fuere lo que les advenga, una sola cosa escapa a la fatalidad, la fe y la sabiduría. Pues nunca, si se trata del espíritu, la simple fatalidad aporta algo al hombre, pues el espíritu, precisamente, no tiene otro enemigo más hostil que ella, pero perder, por el contrario, nada es más fácil con los años. Con ellos huye, quizás sin más, lo poco de pasiones, sentimientos e imaginación, lo poco de interioridad que se tenía, y sin más, pues tales cosas suceden sin más, colócase uno bajo las banderas de la trivialidad, que cree comprender la vida. Este estado de mejoramiento, debido claro está a los años, el hombre lo considera ahora como un bien en su desesperación y asegúrase sin pena, y en un sentido, pero satírico, nada más seguro, que nunca más tendrá la idea de desesperar. No. Él se lo garantiza, estando en esa desesperación que es el vacío espiritual. En efecto, ¿Sócrates habría amado a los jóvenes si no hubiese conocido al hombre? ¿Y si no siempre sucede que un hombre con el tiempo cae en la más trivial desesperación, acaso significa esto que desesperar solo está reservado a los jóvenes? El hombre que verdaderamente progresa con la edad, que madura la conciencia profunda de su yo, quizá pueda alcanzar una forma superior de desesperación. Y si no hace a lo largo de la vida más que progresos mediocres, no hundiéndose a la vez en la pura y simple trivialidad, sí, por así decir, sobrevive un joven en el hombre, en el padre y en el anciano, si conserva siempre un poco de las promesas de la juventud, siempre correrá el riesgo de desesperar, como un joven, de lo temporal o de algo temporal. La diferencia, si es que existe alguna, entre la desesperación de un hombre de edad como él y la de un joven, no es más que secundaria, puramente accidental. El joven desespera del porvenir como de un presente y un futuro, hay algo en el porvenir con lo cual no quiere cargarse y con que él no quiere ser el mismo. El hombre de edad desespera del pasado, pues su desesperación no llega hasta el olvido total. Este hecho pasado es quizás incluso algo cuyo arrepentimiento, ante todo habría que haber desesperado, fructuosamente desesperado hasta el fin, y la vida espiritual podría entonces surgir de las profundidades. Pero nuestro desesperado no se atreve a dejar que las esas vayan hasta semejante decisión. Y permanece allí, pasa el tiempo, a menos que no logre, más desesperado todavía, a fuerza de olvido, cicatrizar el mal, convirtiéndose de este modo en su propio encubridor, en lugar de un penitente. La desesperación es la misma para todos. Pero sea hombre de edad o joven, la desesperación es la misma, no se llega a una metamorfosis de lo que hay de eternidad en el yo, haciendo posible esta lucha exterior a la conciencia, que intensifica la desesperación hasta una forma aún más elevada, o que conduce a la fe. No existe pues una diferencia esencial entre esos dos términos empleados hasta aquí como idénticos.
La desesperación de lo temporal, indicando la totalidad, y la desesperación de algo temporal, indicando un hecho aislado. Pues sí. Desde el momento en que el yo, con una pasión infinita en la imaginación desespera de algo temporal, la pasión infinita realza ese detalle, ese algo, hasta recubrir lo temporal in toto, es decir que la idea de totalidad está en el desesperado y depende de él. Lo temporal, como tal, es precisamente lo que se desmorona en el hecho particular. En la realidad es imposible perder todo lo temporal o quedar privado de él, pues la totalidad es un concepto. Por lo tanto, el yo desarrolla ante todo la pérdida real hasta el infinito, y luego desespera de lo temporal in toto, pero desde el momento en que se quiere investir de todo su valor a esta diferencia, entre desesperar de todo lo temporal y desesperar de algo temporal, se hace hacer al mismo tiempo un progreso capital a la conciencia del yo. Esta fórmula de la desesperación de lo temporal deviene entonces una primera expresión dialéctica de la siguiente fórmula de la desesperación. Página 30.